Día de partido para la selección panameña contra México. ¿Quiénes podrían debutar? ¿Quiénes han debutado ya en el más reciente partido? ¿Cómo le ha ido a Panamá ante México en los enfrentamientos más recientes durante la era de Thomas Christiansen? Igualmente, palabras alrededor de la selección sobre Kadir Barría y posibles proyecciones para el Mundial 2026. También vamos a hablar de últimas noticias de mercado con respecto a Zarías Londoño, uno de los jugadores de la selección que está seguramente llamado a participar o a estar en el Mundial del 2026, porque hay novedades ahí con respecto a su futuro, y también de la participación de Michael Amir Murillo en la Champions League contra el Liverpool. Vamos a hablar un poco de fútbol panameño acá en nuestro canal para todos nuestros seguidores. Vamos a comenzar obviamente con una de las noticias del día, y es que la selección panameña va a estar jugando, señores, contra México en el Rommel Fernández, contra la selección mexicana, como parte de uno o el segundo de los partidos amistosos de Panamá durante esta fecha, fuera de la fecha FIFA que Thomas Christensen ha usado para estar probando a sus jugadores, a distintos jugadores. Recuerden que recientemente la selección panameña empató 1-1 de visitante en Bolivia, con la gran noticia del gol, o el primer gol con la selección panameña, de Kadir Barría, joven de 18 años que está llamado seguramente a tener un futuro increíble en la selección, y que debutó con un gol antes de los 5 minutos. Les recuerdo que ese gol de Kadir Barría a los 4 minutos y 41 segundos lo convirtió en el gol más tempranero en la historia para un debutante en la selección. El gol que más rápido anota un debutante de la selección de Panamá, pues lo anota Kadir Barría, pues lo logra Kadir Barría, demostrando que es un goleador nato. Y además de eso, se convirtió en el tercer jugador más joven en anotar en la historia de la selección. Recuerden, encabezado por Ismael Díaz esta estadística, y por Gabriel Torres la siguiente. Así que Kadir Barría, tercer jugador más joven en marcar en la historia de la selección, y el debutante más o el debutante que más rápido marca en la historia de la selección. En ese juego, para recordarles un tanto, 5 jugadores panameños o varios jugadores panameños vieron debut. 5 jugadores panameños debutaron en ese juego con la selección y pudieron mostrarse. Nunca habían jugado a nivel de la selección mayor. Por ejemplo, debutó Kadir Barría, como les estaba diciendo, debutó Aymar Sánchez, Javier Rivera, Ángel Caicedo y Abdul Knight. Fueron los 5 jugadores panameños que debutaron en ese partido. Y para este partido contra México, pues podrían estar debutando algunos otros jugadores que todavía no han jugado a nivel de la selección. Por ejemplo, Daniel Aparicio del Real Club España de Honduras, recuerden, defensor de 25 años, Juan Hart del Sporting San Miguelito, y John Gong, el guardameta del New England Revolution, que ha sido parte de algunas convocatorias a la selección, porque todavía no ha podido debutar de verdad en un partido con la selección mayor, porque recuerden, miren, por ejemplo, en el caso de Daniel Aparicio, ya jugó con Panamá bajo las órdenes de Deli Valdés en la categoría sub-23, y en el caso de Juan Hart del Sporting San Miguelito, pues estuvo en 2 mundiales con la selección nacional, uno sub-17 en Indonesia 2023 y otro con la sub-20 en Perú 2025. Igualmente estuvo en el Maurice Ravelo, torneo que recientemente o hace unos meses atrás estuvo jugando la selección panameña. En el caso de Gon, pese a que ha formado parte de las distintas convocatorias de la selección de Panamá, no ha podido debutar a nivel de la selección mayor. Por ejemplo, vio acción o formó parte de la selección panameña que jugó un amistoso frente al Universitario de Perú, pero fue contra un club, no fue contra otra selección nacional, así que veremos si debuta. Y también estuvo conversando durante conferencia de prensa el asistente técnico Javier Sánchez Jara, porque recuerde que Christensen y otros integrantes del cuerpo técnico habían sido aquejados, ¿no?, por algunas molestias. Y entonces Javier Sánchez Jara estuvo hablando de Kadir Barría y del debut de Kadir Barría. Sus palabras textuales fueron sobre Kadir: ya lo venimos siguiendo hace un tiempo y la verdad que es un chico que tiene las cosas muy claras, que de cara a gol es súper efectivo, no solo el otro día, recuerden que Kadir marcó antes de los 5 minutos, sino también en los otros entrenamientos donde siempre muestra algo diferente. Así que vamos a seguir controlándolo y a ver qué tal evoluciona. Recuerden que Sánchez Jara había dicho también meses atrás que Kadir formaba parte de una bolsa de futbolistas panameños que estaban siendo evaluados por la selección, futbolistas jóvenes de alrededor de 20, 21, 22 años y menos, que estaban siendo evaluados de cara al Mundial. No duden que pueda ir al Mundial. Recuerden que algunas figuras muy jóvenes fueron al pasado Mundial, sobre todo, por ejemplo, el caso del Pumita Rodríguez, muy joven entonces, pero que estuvo asistiendo al Mundial del 2018. Ahí veremos qué pasa
con Kadir. Ahora, la historia en sentido general de la selección panameña contra la selección de México, pues desde que Thomas Christensen y su cuerpo técnico asumieron las riendas de Panamá por allá, por octubre de 2020, por supuesto ha pasado muchísimo y la selección panameña ha evolucionado muchísimo a nivel de selección en cuanto a ranking, por ejemplo, pues 7 partidos entre Panamá y México. Y Panamá no ha podido ganar a México desde esos 7 partidos hacia acá. Estamos hablando de 6 victorias mexicanas por un solo empate para la selección panameña. Veremos si es tiempo, aunque sea un amistoso, de que Panamá rompa esta maldición. Estamos hablando de 7 enfrentamientos, uno solo se jugó en Rommel Fernández y fue precisamente en septiembre de 2021 por eliminatoria rumbo a Qatar y terminó con empate 1-1. Es el único empate que han jugado ambas selecciones en la era Thomas Christensen. Lo demás, 6 derrotas para la selección panameña. Veremos si es tiempo de romper la maldición, pero por supuesto es una selección Panamá que no son los titulares para nada habituales. De hecho, hay algunos jugadores, como estaba diciendo, que ni han debutado con la selección, otros son muy jóvenes y simplemente Christensen está probando a ver qué sucede. Y vamos a saltar de aquí pues a la Champions League. Amir Murillo jugó 90 minutos en la derrota del Olympique de Marsella contra el Liverpool en el más reciente partido de Champions League. Murillo fue alineado de titular y ya son 6 partidos para Amir Murillo en Champions League esta temporada, un hito. Recuerden, el segundo panameño en la historia en jugar en Champions League. El Olympique de Marsella pierde 3-0 y en el caso de Amir Murillo pues completó 28 de 31 pases para un 90%. Participó en 16 duelos, son algunas estadísticas para que tengan en cuenta su actuación. 6 de 11 ganados a nivel de suelo y 1 de 5 ganados en lo que serían duelos aéreos. Además de eso, 4 despejes, 5 faltas recibidas, una falta cometida, pero no tuvo algún error que derivara, por ejemplo, en disparos o goles, así que fue un partido, digamos, correcto de Amir Murillo, que ahora mismo lleva 335 minutos completos disputados a nivel de Champions League, repartidos en 6 partidos y de eso 3 partidos completos para Michael Amir Murillo, que tuvo una gran oportunidad. De hecho, hay postales de él jugando contra Salah o viéndose contra Salah en la cancha. Una gran oportunidad para el panameño que sigue demostrando de qué está hecho. Recuerden que en partidos recientes había logrado asistencia, llevaba 3 asistencias en los últimos 2 partidos y ahora tiene la oportunidad de jugar en la Champions League. Y noticias de mercado con Azarías Londoño, extremo atacante de la selección panameña, uno de los grandes atacantes de la selección panameña en los últimos tiempos. Pues en el caso de Azarías Londoño, pues hay noticias desde la propia Católica. Por ejemplo, Pablo Tris, presidente de la Católica, declaró recientemente que habían comprado el pase de Azarías Londoño y que el vendedor del pase tenía un porcentaje para una futura venta. Según se están reportando varios medios, pues el panameño va a seguir con la Católica. De hecho, lo anunció el propio club, 3 años al menos la extensión. Luego de que el club adquiriera el 80% del pase, Azarías firmó finalmente un pacto por 3 años para permanecer con la Católica. Recuerden que con la Católica Azarías Londoño ha tenido un paso extraordinario, una explosión en los últimos tiempos. Estamos hablando que el jugador de 24 años, por ejemplo, 44 partidos la temporada pasada, 12 goles, 10 asistencias, 22 contribuciones directas de gol para Azarías Londoño. Se convirtió en uno de los jugadores fundamentales. Ahora mismo la Católica está preparándose en pretemporada para el debut internacional que va a ser la fase previa 1 de la Copa Libertadores frente a Juventud de Uruguay el 5 de febrero, así que ahí va a estar Azarías Londoño. Recuerden, Panamá juega contra México, deberían haber al menos 3 jugadores que pudieran estar debutando para ese partido. Panamá en los últimos partidos o en los 7 partidos de la era Thomas Christensen contra México no ha podido ganarle, tiene 6 derrotas, tiene un solo empate. Veremos si es hora de romper esa maldición, aunque sea un partido amistoso. También de la selección hablan de Kadir Barría, están complacidos, contentos con lo que está haciendo y por supuesto este gol que anotó en el partido contra Bolivia va a ser interesantísimo de cara a lo que pueda suceder con el futuro de Kadir. Amir Murillo juega los 90 minutos en Champions contra el Liverpool. Olympique de Marsella, puesto 19 en estos momentos, estaría en zona de playoff, no está para nada eliminado. Veremos qué termina sucediendo. Una victoria en la próxima fecha podría clasificarlos por lo menos para esta especie de playoff, para intentar seguir en la lucha por el título. Y Azarías Londoño firma de forma oficial un contrato de 3 años y va a seguir con la Católica, donde ha tenido una gran temporada. Noticias de la selección, de los legionarios y del fútbol panameño.